Bienvenido a Vida con Propósito, mi nombre es Candy de Ma y estamos ya bien metidos en esta serie sobre el poder del perdón. Espero que hayas estado escuchando las sesiones anteriores para que puedas tener ese entendimiento de la libertad que causa en nosotros, que causa en ti cuando tú perdonas a otro. No solamente a otro lo liberas de tu juicio, pero tú mismo estás siendo libre de lo que el enemigo se aprovecha y se quiere aprovechar en tu vida cuando no perdonas. El primero que es liberado es uno mismo. Y por eso Jesús dice que es una elección. No es algo que yo siento, es algo que yo decido. Uso mi voluntad propia para tomar la decisión y yo elijo perdonar. Elijo perdonar así como Dios me ha perdonado a mí. Yo deseo perdonar al otro. ¿Pero eso qué hace en tu vida? Bueno, no solamente te influye espiritualmente, no solamente te influye emocionalmente, en tu alma, sino también influye en tu cuerpo. ¿Sabes tú que el 80% de las personas que sufren enfermedades en su cuerpo son producidas por enfermedades del alma? Cuando el alma está enfermo, influye y hace el cuerpo enfermo. Yo no sé si tú has estado alguna vez en lugares, en equipos que ministran al final, en el altar, en conferencias, en iglesias. Pero una de las cosas que solemos enseñar a las personas que les gusta ministrar el poder de Dios en sanidades y milagros es que cuando oramos por ellos y luego si por alguna razón no se sana y ya tenemos ese tiempito con ellos, esta es la pregunta clave número 1. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Y por qué preguntamos nosotros desde cuándo tú tienes esto en tu cuerpo? Porque muchas veces esa herida que hubo en el pasado, ese trauma que hubo en el pasado, el enemigo se aprovecha para traer infección a esa herida emocional. Y empieza a traer, y con esa falta de perdón, abre puertas para que nosotros empecemos a desarrollar malos sentimientos, malos pensamientos, malos planes, malos deseos. Y todo eso empieza a infectar no solamente nuestra alma, sino también empieza a enfermar nuestro cuerpo. Fíjate lo que la Biblia dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Fíjate, cuando tú guardas algo en tu corazón, cuando tú guardas esa falta de perdón en tu corazón, y ya es pecado, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar a otros como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, es mi elección si lo hago o no. Hemos estado hablando como el diablo te engaña para decir, no, tú tienes derecho. No, ese derecho, eso es lo que el diablo te dice. Jesús te dice, perdona. Es un acto de tu voluntad, es tu decisión, hazlo. ¿Por qué? Porque te va a dar esa libertad y si no va a afectar tu cuerpo. La segunda pregunta clave que solemos hacer a las personas cuando están enfermas y no reciben sanidad es: ¿hay alguien a quien tú debes de perdonar? O quizás esa misma persona que causó esa herida hace 3 años o lo que sea, que desde entonces estás sintiendo esos síntomas en tu cuerpo, no solamente cuando comenzó esto que tú estás sintiendo, sino ¿tú has perdonado a esa persona que causó esa herida? Y que desde entonces te has hecho sentir así. Incluso quizás hasta tu identidad ha sido cambiada porque ha sido dañada. Eso es clave. Y por eso yo te animo. Otra de las razones por las cuales debemos de perdonar es porque cuando tú no sueltas a la persona, esa persona, el recuerdo de esa persona, el enemigo y de lo que pasó, el enemigo lo usa para seguirte haciendo daño. Y no solamente en tu alma, no solamente a nivel espiritual, sino también en tu cuerpo. Por eso yo te digo, perdona. Así como Dios te perdona a ti, perdona y suelta a otros para que el enemigo no te siga haciendo daño. Wow, Melody, la falta de perdón hasta puede influenciar nuestro cuerpo. No, sí, increíble. Personas que tienen problemas en el corazón y todo puede ser por falta de perdón. Así que mientras más rápido lo soltemos, más libres vamos a ser. Aunque sea un poco difícil, ¿verdad? Porque para algunas personas sí es difícil soltarlo, pero va a valer la pena. De que eso se trata todos estos temas. Hasta en el último tema que estabas hablando de cómo hacerlo, ¿no? Paso por paso, cómo perdonar. Así que si necesitas saber, ahí puedes ver en la sesión anterior. Pero una pregunta. Más que una pregunta es,
Hay personas que quizás se están limitando en el cuerpo, pero también hay personas que se están limitando para nuevas opciones, nuevas amistades, hasta quizás un futuro marido o esposa, y como están cerrados por el daño del pasado, no están abriendo puertas para las personas en el futuro. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas? Yo diría, no permitas que el diablo te siga robando. Cuando perdonamos, estamos cerrando la puerta a que el enemigo nos siga haciendo daño. Ya nos hizo daño quizás ese novio, ¿verdad? Ese novio que nos hizo tanto daño, pero no permitas que el diablo te robe el buen novio. Exacto. Porque el príncipe azul. El príncipe azul. Y entonces, si le hacemos caso, él nos lo va a robar también. Yo diría, hay muy buena gente ahí. Hay buena gente en el mundo, pero no podemos ponerlos a todos y categorizar a todos en lo que alguien nos hizo, y por eso tener ese voto interno que yo diría, confiésalo. Confiesa ese voto interno de que no voy a abrir mi corazón para que nadie me haga daño, no voy a tener ningún novio, no voy a permitir que nadie vuelva a abusar, ni nadie me vuelva a mentir. Todo ese tipo de cosas son votos internos. Yo diría, confiésalo y renuncia. Quiere decir, confesamos de lo que yo he permitido y en mi corazón que no es de Dios, y renuncio. Quiere decir que de ahora en adelante no voy a permitir que eso dirija mi vida, porque piensa que esa persona que dice, no quiero que otro novio me haga daño, o que alguien me haga daño, otro jefe o lo quien sea, entonces está cerrando su corazón y se está aislando y piensa que está protegido, pero en realidad construye un muro alrededor de su vida y se siente protegido. Esa es la mentira del diablo, pero en realidad está solo. Sí. Y eso es lo que el diablo desea. Entonces yo diría, no permitas que el diablo te siga robando, porque si hay buena gente, solamente necesitas uno. Sí. y hay muchos buenos, o sea que con la ayuda de Dios, Dios te va a guiar y lo vas a encontrar. Y buenas amistades, buenos trabajos. Y rapidito una pregunta. Importancia, ¿por qué eran las personas? Porque quizás no perdonamos a los otros, pero hay muchos que no se perdonan a ellos mismos. Entonces, esos votos que tú mismo te has hecho contra ti mismo, es quizás por esa razón que no estás teniendo bendición en tu vida, o no estás alcanzando cosas mayores, simplemente porque tú mismo no te has perdonado. Para mí lo más importante fue perdonarme a mí misma. Entonces, ¿qué dirías, repito, a las personas que quizás ni saben que se tienen que perdonar? Bueno, si Dios, que es tan poderoso y tan grande, Él nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, nosotros debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Otra vez, es un engaño del enemigo. Piensa que cuando uno entra en rechazo, entra también en autorrechazo y temor al rechazo. Pero lo peor es que te puedas rechazar a ti mismo, y que no te perdones a ti mismo. Fíjate, que no creas en ti mismo. Exacto. E incluso fíjate hasta dónde llega cómo el diablo trabaja, porque estamos hablando de eso, estamos descubriendo las mentiras del diablo, porque la verdad nos hace libres. Cuando alguien es abusado, el diablo engaña a esa persona de que fuiste abusado porque tú mismo lo buscaste. Se culpan ellos mismos. Y se culpan ellos mismos cuando es mentira. Entonces yo diría que no caigan en ese engaño del diablo. Dios te perdona todo tipo de pecado, y tú debes de perdonarte a ti mismo. Solamente lo puedes hacer tú. Así que si has fallado, perdónate, cree en ti mismo. Bueno, muchísimas gracias por esto. Ha sido un tiempo increíble. No se olviden de seguir a Candy de Ma en Twitter, Facebook, YouTube, Melody Joyce Oficial. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, ¿qué más les quiere decir cuando estamos aquí cerrando? Pues perdonen a otros, vas a ser libre en tu espíritu, en tu alma y también en tu cuerpo. Y eso desata un buen futuro para tu vida.